Bueno, mi nombre es John Freddy Díaz Rivera, de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Veo la materia de estadística. A continuación, vamos a ver, digamos, algunas de las fórmulas que utilicé para las medidas de dispersión, desviación estándar, datos agrupados, ejemplo de desviación estándar, promedio, mediana, moda y recta de regresión. Todos los datos podemos observarlos en diferentes hojas de cálculo. Entonces lo que hice aquí en la primera de datos de medidas de dispersión fue utilizar, digamos, la siguiente fórmula. Para el promedio fue seleccionar todos los datos, escribir igual promedio, seleccionar de B9 a K9 y él automáticamente me saca el valor de promedio. Luego de eso fijé los datos para todos los valores del 1 al 10, por eso está 3.0. Luego de eso lo que realizo es una suma, digamos una resta de estos valores, que es entre el X inicial y el promedio. Entonces ahí ese valor es igual a B9 menos B10 multiplicado por el mismo valor. Y él automáticamente me saca el 0.01. De ahí lo que hago es extender, digamos, los valores hasta los datos número 10. Luego de eso hago la suma de esos valores. Entonces de 0.01 a 0.04 lo sumo totalmente, me da un total de 0.06. En el de la varianza lo que hago es seleccionar el dato anterior de la suma y dividirlo en 9. Ahí lo que hago es restarle un valor de 1 a 10, pero es 9 y esa es la varianza. Pero me da 0.0666. La desviación estándar es escribir igual desves, abro paréntesis, de B9 a K9, que son los valores que tengo que me dieron inicialmente, y esa es la desviación estándar. Entonces para estos dos grupos, grupo A y grupo B, eso fue lo que realicé. Aquí en el de desviación estándar hice lo mismo que en el anterior, que fue nuevamente coger los mismos, digamos aquí son los valores ya me los dan planteados, y lo que hago es aplicar fórmulas. En el promedio es igual promedio de B9 a K9, el de suma es B11 a K11, la varianza es coger el número de datos de 9, M9, que es el resultado del anterior, y dividirlo en 9, que es menos un valor de los 10, y la desviación estándar igual B9 a K9, que fue lo que estamos viendo en la parte de la fórmula. Lo mismo apliqué para el grupo B, es lo mismo, solamente que me cambian los valores. En las medidas de dispersión, aquí solamente tenía tiempo en minutos, número de niños. Entonces acá lo que hice fue encontrar la marca de clase, que es igual promedio de B9 a C9. Dentro de paréntesis selecciono eso hasta abajo, hasta donde termina E14, y de ahí me dan pues los valores, él automáticamente me los saca. Luego cojo los números de niños por la marca de clase y lo que hago es una multiplicación. Luego selecciono hacia abajo y me da los valores él automáticamente. Al final de eso realizo una sumatoria. La puedo realizar de dos maneras: escribiendo igual suma, abro paréntesis, selecciono los datos, cierro paréntesis y me saca el resultado, o ubicarme en la última casilla y darle sumatoria y él me saca ya la suma total. Luego cojo la marca de clase y lo que hago es multiplicarla, elevarla al cuadrado. Entonces yo lo que hago es multiplicar los mismos valores. Luego en la marca de clase, pues ahora sí la multiplico los valores de G9 y D9. En este caso la marca de clase elevado al cuadrado multiplicado por D9, que es el número de niños. Y luego al final lo que hago es una sumatoria nuevamente. En el promedio lo que hice realizar fue F15, dividirlo en D15 y así automáticamente él me halla. Esa es una manera. La otra es escribir igual promedio, selecciono los datos, cierro paréntesis. La varianza fue coger el dato de la sumatoria de la última marca de clase elevado al cuadrado por FA y luego dividirlo por la cantidad de D15 menos 1, que es la sumatoria de la número de niños, y le resto 1. Luego de la desviación estándar es sacarle la raíz al valor anterior y así encontré estos valores. Luego en el ejemplo 1
tenemos la desviación estándar. Lo que hago es organizar los datos de la columna A y para tener un orden. Luego traspaso esos datos a otra columna, o sea, podría realizarlo por esta manera. Luego de eso lo que hago es la sumatoria de esos valores y luego el promedio lo que hago es coger esos valores y dividirlos en 14, digamos, es otra manera. O podría haber hecho igual promedio, sumo esos valores, selecciono esos valores, cierro paréntesis y él automáticamente me saca el promedio. Luego de eso lo que hice fue seleccionar, restar esas dos casillas de X, X, y el promedio, y es donde 1.9321. Luego de eso seleccioné los datos hacia abajo y realicé la sumatoria de todos esos datos, donde me da 22.143, que es lo que podemos ver. Igual suma I8 a I21. Para hallar la varianza lo que hice coger ese I22, que fue el dato anterior, la sumatoria, y dividirlo por el número de datos, 13. Y en la desviación estándar lo que hice es sacarle la raíz al valor anterior. Ese es el ejemplo 1. En el promedio, donde dice ejemplo, las comisiones que un auxiliar de oficina recibe en los 6 primeros meses del año se presentan en la siguiente tabla. Lo que tenía que hallar era el promedio. Aquí lo que hice fue escoger, seleccionar I igual promedio, F7 a F11, seleccionar todos los datos y él automáticamente me sacaba el promedio, que es de 900. En la mediana, aquí utilicé otra fórmula, dice la siguiente tabla presenta las notas obtenidas para una muestra de estudiantes de un examen, calcular la mediana e interpretar. Entonces aquí pues para poder yo encontrar digamos estos valores, lo primero que hice fue ubicarme en nota, darle digamos un orden, coloqué un filtro ahí en nota para poder organizar de menor a mayor y asimismo ubicarlos en las posiciones 1, 2, 3, 4. Entonces ahí podemos observar que arranqué el menor valor al mayor valor, 1, 2, 1, 7, 2, 9, 3, 5, 3, 8, 4, 4, 3, 4, 7 y 4, 8. Luego de eso, donde dice mediana, lo que hice fue escribir igual mediana, seleccioné los datos de D11 a L11 y el cierro paréntesis automáticamente me saca la mediana. Lo mismo utilicé en el siguiente grupo de estudiantes. Aquí podemos observar que hay unos filtros, entonces ahí donde estamos viendo el filtro, ahí escoger de menor a mayor. Así fue que organizé rápidamente los datos y nuevamente ubicarlos acá en la siguiente recta. Esta tiene un valor de más, o sea que estoy hallando dos posiciones. La anterior me queda más fácil porque me podía ubicar en la mitad y seleccionar solamente un dato, que en este caso era X5. Pero aquí como son dos valores, son 10 valores, pues necesito centrarme en dos posiciones que me queden igual tanto para la izquierda como para la derecha. Igual, ahí donde dice mediana utilicé la siguiente fórmula. Igual me ubiqué del H23 más I23 y luego lo dividí eso en 2 y es donde me da 3.9, que es el valor entre esos dos datos. Luego en la moda tengo una muestra de las edades de la última promoción de graduados del programa de psicología, se presentan en la siguiente tabla. Esta pues estaban organizados los datos digamos sin ningún tipo de especificación, solamente los valores. Entonces lo que hice fue escribir igual moda punto 1, abro paréntesis y selecciono todos los datos de ese recuadro. Entonces me ubico desde el 25 y los voy arrastrando hasta E14 y ahí selecciono y cierro y él me saca la moda automáticamente. Luego en la recta de regresión, una pequeña empresa lleva el registro que compartió entre la inversión mensual en publicidad millones de pesos y las ventas mensuales millones de pesos obtenidas en el corrido del año. Donde vemos la parte de septiembre, esos valores no están, como tal no los dan. Donde está 2.2 y 68. Entonces para poder hallar la covarianza del eje X, lo que hice fue escribir igual covar, abro paréntesis, C11 a C11, que son los datos de publicidad, punto y coma, ahora es C12 por J12, que son los datos de ventas. Cierro y él me saca ahí la covarianza, que es de 5.87. Luego en la varianza lo que hago es escribir igual bar, abro paréntesis, C11 a G11, que son los datos de publicidad. No incluyo septiembre, solo hasta agosto.
Luego el valor de X, que es escoger, en este caso pues es 2.2. Escribo igual al valor de septiembre. Yo ya había digitalizado el 2.2, lo dejé. El promedio de eso es escoger igual promedio de C11 a G11, que es lo que hemos realizado en las anteriores. Igual para el promedio Y. Luego al final realizo una operación que es igual E21 dividido en E22 multiplicado por E23 menos E24, que son los de publicidad y ventas, más E25, que es el dato que tenía en el promedio de Y, y así hallo Y. Luego, entonces, en ese orden de ideas dice que es de 60.80, que es digamos la respuesta a la pregunta, que aquí están las dos preguntas. ¿A cuánto posiblemente pueden ascender las ventas en septiembre si se hace una inversión de publicidad en 2.2 millones de pesos? Entonces sería de 68.80. Lo mismo apliqué para la siguiente, que es lo mismo, solamente que aquí me cambian los valores. ¿Cuál sería la inversión mensual aproximada necesaria en publicidad para obtener unas ventas mensuales de 68 millones de pesos en el mes de septiembre? Realicé lo mismo, entonces sería de 2.42, solamente que pues aquí es seleccionar los mismos valores. Entonces lo que hice fue igualar igual E21, que son los valores que están en la covarianza del anterior cuadro, igual acá en valor de y el promedio de Y, al igual que el promedio de X. Lo único aquí que me va a cambiar es la varianza de Y, que es igual var de C12 sobre J, 2.J2, y así hallo la varianza de Y. Y al final hago nuevamente la operación N21 sobre N22 multiplicado por N23 menos N24 más 25. Y así hallo X. Entonces la respuesta sería, ¿cuál sería la inversión mensual aproximada necesaria en publicidad para obtener unas nuevas ventas de 68 millones de pesos en el mes de septiembre? Sería de 2.42. Y con eso finalizo, digamos, la aplicación de fórmulas y de valores en esta utilización de Excel. Agradezco y agradezco mucho por su tiempo y por su atención. Muchas gracias.